Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos. El día de hoy tenemos nuestro estudio de los apóstoles y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el apóstol Andrés. Estamos casi muy cerca de terminar este apóstol que cómo nos ha llevado por momentos muy interesantes, momentos en donde hemos podido hablar de él acerca de cómo fue que acercó a su hermano y hemos estado hablando acerca de esta suma milagrosa. ¿Recuerdan la suma milagrosa? Que 5 más 2 es igual a 5,000. ¿Qué significa esto? 5 panes más 2 peces dio de comer a 5,000 personas y eso es sin contar a niños ni a mujeres. Eso fue una suma milagrosa. Así que sabemos que el Señor puede ocupar y puede hacer mucho con muy poco. Y si Dios y nuestro Señor tienen propósito eterno, con lo poquito se puede hacer mucho sin tanto esfuerzo humano. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando acerca del apóstol Andrés. Lo estamos haciendo así porque debido a las condiciones del clima, de la lluvia, del viento, bueno, pues tenemos que cambiar el formato, pero la palabra de Dios no cambia y nosotros tenemos que continuar. Así que vamos a hacer una oración. Señor Jesús, gracias te damos por la vida que tú nos das. Gracias te damos porque estás aquí con nosotros, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Y gracias, Señor, por este estudio que hemos llevado a lo largo de los meses. Gracias, Señor, porque hemos podido aprender. Y el día de hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para poder aprender del apóstol Andrés, Señor. Que, Señor, cada uno de nosotros podamos llevarnos algo y que podamos compartirlo, Señor, con otras personas. Señor, nos ponemos en tus manos. Y a ti, Señor Jesús, es dada la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues como ustedes saben, hemos estado hablando sobre 12 hombres comunes y corrientes. 12 personas tan como usted y tan como yo que hemos decidido seguir a Cristo Jesús y que Él puede ocupar personas con errores, con aciertos, pero sí con un corazón dispuesto de servir al Señor. Entonces, por eso nuestro estudio de 12 hombres comunes y corrientes, porque a veces los ponemos en un pedestal. A veces decimos, es que es San Pedro, es San Juan, y nosotros sabemos que todo aquel que cree en Jesús es declarado santo. Así que si usted ha aceptado al Señor Jesús, usted también es santo, usted es santa. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús y somos declarados santos. Entonces, pero estos santos tienen errores, son comunes y corrientes. Entonces, en esta ocasión estamos hablando sobre el apóstol Andrés y este es nuestro penúltimo apóstol del grupo inicial de los 12, porque sabemos que hay un número, algunos más que también son apóstoles. Tenemos el caso de Matías, tenemos el caso del apóstol Pablo, pero bueno, eso lo dejaremos para después. Ahorita vamos a hablar acerca de Andrés. Y bueno, la semana pasada y los días pasados hemos estado hablando acerca de Andrés, que Andrés pues tiene que ver con el ser varón, del ser valiente. Andrés era un pescador, pero el Señor lo sacó de su trabajo para que se concentrara en el trabajo con el Señor Jesús. Andrés y su hermano Pedro eran pescadores, pero ahí el Señor Jesús habla con Pedro y le dice, ahora te haré pescador de hombres. Así que para llegar a ese momento hemos estado hablando, Andrés era seguidor
primeramente de Juan el Bautista. Después, cuando dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces viene Andrés y otro discípulo y van y siguen al Señor Jesús. Después viene Andrés, y es la primera aparición, viene Andrés y habla con su hermano y le dice a Pedro, ¿qué crees? Hemos hallado al Mesías, al Cordero de Dios. Y Pedro accede y asiste a esta reunión y entonces tienen un encuentro personal. Pedro, Andrés y el Señor Jesús. También veíamos las semanas pasadas esto de la suma milagrosa, porque está Andrés con este muchacho que tiene los 5 panes y los 2 peces. Y sabemos que el Señor Jesús ora, da gracias. Es importante dar gracias. Si el Señor Jesús da gracias por los alimentos, cuanto más nosotros debemos también de dar gracias por los alimentos. Da gracias y reparten este pan para que sea repartido entre las personas que están ahí, y entonces sobran 12 canastas, 12 cestas, y entonces nos da esta suma de 5 panes más 2 peces, alimenta a 5,000. Y veíamos el caso de Felipe, el hecho de que Felipe pues era otro discípulo, pero él era muy pesimista, muy calculador, y el Señor Jesús habla con él primeramente y después viene Andrés y muestra al muchacho que tiene estos 5 panes, 2 peces y nos da como resultado 5,000. Y esa es su segunda aparición. En esta tercera aparición, y de aquí vamos a comenzar para el resumen, recordando lo que hemos estado viendo, Andrés vuelve a aparecer en el Domingo de Ramos, y eso nosotros lo podemos encontrar en Juan capítulo 12. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 12, versículos del 20 al 26. Juan capítulo 12, versículos del 20 al 26. De hecho, aquí el título ya nos lo está proporcionando. Dice, unos griegos buscan a Jesús. Así que le pido que me acompañe en esta lectura. Juan capítulo 12, versículos 20 al 26. Dice así la palabra de Dios: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué palabras tan bellas está diciendo el Señor Jesús para aquellos que hemos decidido seguir a Dios? Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué bendición es saber que el Señor Jesús está aquí dando palabras también para aquellos que han decidido servir al Señor. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de esta situación que tenemos con Andrés y Felipe. Entonces, ciertos griegos habían venido a la fiesta, habían oído hablar de Jesús y deseaban conocerlo. Entonces se acercan a Felipe, pero Felipe no sabe qué hacer. Entonces es por ello que
Felipe, una vez más, Felipe y Andrés, ahí están ellos juntos, al igual que la escena pasada de la alimentación de los 5,000. Entonces Felipe se acerca a Andrés, pero imaginemos, el Señor Jesús la mayor parte del tiempo se concentró en judíos, pero también dedicó muchas escenas, muchos momentos para convivir y hablar con gentiles. Pero si lo ponemos en comparación, pues obviamente es mucho mayor el tiempo que pasó el Señor Jesús con judíos que con gentiles. Entonces Jesús había concentrado casi exclusivamente a los judíos. Felipe pudo haber consultado el caso con Juan o con Pedro. Pudo haberse dado el caso, pero imaginemos, si se hubiera acercado con Pedro, que era muy nacionalista, judío y siempre acercándose solo a judíos, hubiera dicho algo más o menos así. Es una suposición. Dile a esos griegos o a esos gentiles que se vayan. La misión de Jesús es solo para Israel. Diles que él no tiene tiempo. Así se hubiera inventado el apóstol Pedro una situación porque, como no son judíos, pues él hubiera rechazado a todos aquellos que no eran judíos. Muy bien, entonces, Felipe, que consulta a Andrés, siendo pesimista, analítico, totalmente materialista y terrenal, tuvo una idea y dijo, ¿y si se lo pregunto a Andrés? ¿Qué me dirá Andrés? ¿Será que Andrés me podría ayudar? Porque pues Andrés es valiente, como es su nombre, pero también es un apóstol amable, es prudente y es tranquilo. Así que él sabrá qué se puede hacer. Entonces, Andrés habló con los griegos y Andrés se los presentó al Señor Jesús. Así que viene Felipe, habla con Andrés y dice, yo creo que se puede hacer algo. Habla con los griegos y al final tiene ese encuentro los griegos con Jesús. Y mire, estas citas tan interesantes que dice el Señor Jesús. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan capítulo 12, versículo 32. En Lucas capítulo 13, versículo 29 nos dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y cuando está aquí hablando de occidente, yo me apunto, porque nosotros somos de occidente, viéndolo desde el punto de vista que ellos están colocados en el mapa, nosotros somos occidente. Así que aquí el Señor Jesús no está diciendo que solamente es a los judíos. Dice en Juan 12, 32, a todos atraeré a mí mismo. Así dice el Señor Jesús. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. Nosotros, México es considerado parte de Norteamérica, pero también somos del occidente. Así que cuando está diciendo esto el Señor Jesús, Él también está pensando en nosotros. Así que, fuera de la lista de los apóstoles, como lo hemos visto en la lista de apóstoles, el nombre de Andrés no se vuelve a aparecer en ninguna parte. Aparece en las listas de apóstoles, vuelve a aparecer en el libro de los Hechos, pero aparte de estas tres, no vuelve a aparecer Andrés. No hay otra aparición, no hay otras palabras de parte de Andrés. En los evangelios se menciona, como les decía, 3 veces, y lo hemos visto hacer lo mismo, trayendo una persona al Señor. Ahora, en este caso de los griegos, no sabemos cuántos eran, pero trajo a esas personas a que conozcan al Señor Jesús. En el caso de Pedro, le habla a su hermano y le presenta, Pedro, aquí está el Señor Jesús. En el segundo caso le dice, Señor Jesús, mira, aquí está un muchacho que tiene 5 panes, 2 peces. Señor, tú haces esa suma milagrosa. Así que podemos nosotros aprender de Andrés, trayendo a una persona al Señor Jesús. No está trayendo miles, no está trayendo centenares de personas, una multitud, una persona.
Así que primero él mismo Andrés fue a Cristo. Después trajo a su hermano Pedro. Después al muchacho con su merienda, o sea, los 5 panes, los 2 peces, y luego las visitas griegas. Así que a Andrés se le considera el apóstol de la amistad, el apóstol amable, porque siempre tenía a alguien para presentárselo al Señor Jesús. Así que usted y yo podemos aprender y podemos también ser amables. Podemos extender nuestra amistad a todas las personas. Muchas veces somos tan selectivos en nuestras amistades que no a todos ofrecemos esa ayuda. Pero aquí el apóstol Andrés nos está mostrando que sí se puede ser el apóstol de la amistad, porque siempre tenía a alguien que presentar al Señor Jesús. Solo los Andreses son los que traen a los Pedros. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando vemos a un pastor, un evangelista, un misionero, atrás de él hay un Andrés. Hay uno que se acercó a ese uno y ese uno pues ha compartido a cientos y a miles, pero todo comenzó con uno. No son estrellas, sino solo extras. No juegan en el centro, sino en la línea. Apenas sí se notan, pero siempre se les toma por otros. En este caso siempre decimos, y en la escritura aparece, Andrés, hermano de Pedro. O sea, está en la sombra. Y se imaginan cómo sería la vida de Andrés, porque sería, sí, ya recuerdo, tú eres el hermano de Pedro. Pero ¿por qué Pedro si yo soy Andrés? ¿Verdad? Pero Andrés no toma esa actitud. Él sabe cuál es su lugar, pero toda la gente lo está recordando como el hermano de Pedro. Son hombres, los Andreses, son hombres de un talento. No de 5, no de 10, solo de 1. Recordamos a los Pedros, pero olvidamos a los Andreses. Y eso es una realidad. Hoy por hoy vemos a todas esas personas que Dios ha ocupado a lo largo de los años, pero seamos sinceros, Dios ha ocupado a personas tipo Andrés, personas amables, personas que comparten el evangelio, pero nos hemos olvidado de aquellos amigos, hermanos que son Andreses, porque los Andreses no escriben epístolas como lo hizo Pedro, ¿verdad? No predican grandes sermones como lo hizo Pedro, ni ganan 3,000 almas en un solo mensaje, ni hacen esos milagros como hizo Pedro. Pero para que existiera un Pedro, se necesitó que existiera un Andrés. Así que no hay Pedros si no hay Andréses. Muy bien, entonces, recordamos a Pedro, y lo estamos mencionando ahorita, recordamos a Pedro, pero olvidamos a Andrés. Pero si recordamos lo que hemos estado viendo, Jesús escogió a Andrés y lo escogió primero. Y siempre pensamos que Pedro es el primero, pero no es así. La Escritura nos enseña que primero fue Andrés. ¿Por qué? Porque los hombres de un talento son imprescindibles en el reino, son importantes. Aquellos hombres de un talento, de una persona. No se puede hacer nada sin estos amigazos. Podríamos pensar que todo se puede resolver, pero Dios también ocupa a estos Andreses, estos amigos, a estos apóstoles amables, para acercar a esas personas que tal vez algún día Dios los puede ocupar para miles, pero todo comienza con uno. Sin esta gente humilde que siempre está llevando a otros a Cristo, ¿verdad? A los Andreses, y como lo estamos viendo, Andrés siempre llevó a gente para que conociera el Señor Jesús. Entonces, son gente tranquila, son gente serena, son personas amables y siempre están dispuestos a que esas personas conozcan
del Señor Jesús. El método más efectivo es el de persona a persona. En el plan de Dios no se puede hacer sin Andrés. Sí, es verdad, el apóstol Pedro predicó entre los predicó entre los judíos, sí. Dios usó muy grandemente a Pedro, pero eso no hubiera pasado si no hubiera ocupado primero a un Andrés. Así que Dios necesita Andréses de un solo talento. Así que, mis hermanos, podemos empezar a sacar conclusiones. La realidad de las cosas es que no todos podemos ser como Pedro. Dios no nos ha dado a todos el talento de ir y hablar y que haya milagros y que haya muchas personas que se conviertan después de un sermón. Eso es verdad. No todos podemos ser como Pedro, pero sí todos estamos llamados a ser como Andrés, a acercar a personas al Señor Jesús de uno por uno. El día de hoy, y nuestra cultura, y también podría decirlo, nuestra cultura cristiana moderna, creemos que el éxito ministerial es el poder llevar a 1,000, 2,000, 3,000 personas. Pero si Andrés existiera en este tiempo, le dirían que es un fracaso de ministerio. ¿Por qué? Porque pues nada más acercó a su hermano, a un muchacho que ya estaba ahí, él ya creía en el Señor, y unos griegos que querían conocer al Señor. Pero Andrés estuvo trayendo esas personas, estuvo trayéndolas poco a poco, y entonces él estaba haciendo su trabajo. Que después Pedro fue por miles, gracias a Dios. Que después el muchacho con esa comida que hizo, que llevaba, el Señor Jesús lo multiplicó y dio a comer, pero fue otra cosa totalmente diferente. Así que no todos podemos ser como Pedro. No todos vamos a llegar y tener esos niveles, pero sí todos podemos ser como Andrés, porque Andrés estuvo ahí llevando personas para que conocieran al Señor Jesús. Y gracias a eso, el cristianismo se difundió por todo el mundo romano en la medida en que los hombres, uno por uno, eran puestos en contacto con Cristo, no por una brillante oratoria, sino por el testimonio personal, consagrado y cordial. ¿Qué podemos nosotros aquí ver? Muchas veces pensamos que los que solamente hablan de Dios son los que saben hablar bien, se saben expresar, se saben los versículos de memoria. Y aunque todo eso ayuda, pero el Señor Jesús nos pide también que nosotros hablemos tal como seamos, que podamos contar lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, que podamos contar esos pasajes que han marcado nuestro caminar cristiano. Así que no se requiere una brillante oratoria, sino un testimonio personal que ha tenido un encuentro con el Señor, que está consagrado al Señor Jesús. Y no solo eso, sino que también es amable. Conocemos muchas personas que dicen ser cristianas, que conocen del Señor, pero son de lo más groseros. Pero no necesitamos gente grosera, porque sabemos que cuando tienes un encuentro con el Señor, Él te da de su Espíritu Santo y entonces eso empieza a crecer el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia y mucho más. Entonces, si queremos que se difunda el cristianismo en nuestro mundo actual, en la medida en que los hombres y en donde estamos, tiene que ser uno a uno. Uno a uno. Y esos unos a uno eran puestos en contacto con Cristo. Así que creo yo que hemos visto mal el hecho de
compartir y pensar que yo voy a ir a todas las naciones y traer a los miles y millones de personas. Es probable que Dios no me haya llamado a eso, pero sí me llamó a ir uno por uno. Más bien la pregunta para ustedes: ¿cuántos unos ha llevado usted al Señor Jesús? Y si todavía no tiene uno en mente, hoy es el día de poder empezar uno por uno. Se necesitan hombres y mujeres. Se necesitan Andréses. Y como lo decíamos hace rato, no precisamente aquellos que han pasado por un seminario o los que tienen gran educación, sino simplemente que sean esas personas que sean agradables, amables, sí de un talento, pero que tengan un corazón, un alma, una pasión y un propósito. Muchas veces pensamos que sí, efectivamente, vamos a ir por miles y millones y van a conocer al Señor. O a veces pensamos que los de seminario son los únicos que pueden predicar, y no es cierto. Aquí no está especificado. Todos estamos llamados a ser un Andrés. Debemos de ser personas agradables, personas amables, que tengan un corazón, un alma, una pasión y un propósito. Y hace poquito hablábamos el hecho de que en muchas ocasiones nos podríamos sentir mal, la gente pudiera reírse de nosotros, la gente puede decirnos de cosas, pero si uno está consciente quién es en el Señor, si uno sabe cuál es su pasión, su propósito, que tenemos amabilidad para las personas, no habrá nada que nos pueda mover. De ese tipo deben ser los Andréses, que tengan ese corazón, esa alma, esa pasión y un propósito. Y si tenemos estas cosas, nada ni nadie nos va a mover, porque sabemos lo que representamos para el Señor. Podrán decirnos lo que quieran, podrán insultarnos y decirnos lo que sea, pero mientras yo sepa cuál es mi pasión y mi propósito, nada nos podrá mover, así como le pasó al apóstol Andrés. Hombres y mujeres dispuestos a hablar, a vivir, a testificar y a contar la gran noticia. Hemos hallado al Mesías, justo como lo hizo Andrés con su hermano, que Andrés pudo habérselo callado, ¿verdad? Pudo haber dicho, pues el que lo busque, el que haga su esfuerzo. Pero Andrés estuvo dispuesto a hablar, a vivir y a testificar. Y seguramente él iba diciendo esto: hemos hallado al Mesías, y es algo que nosotros deberíamos de seguirlo diciendo el día de hoy en el 2025. Cristo manda a todos los cristianos: vayan por el mundo y anuncien la buena noticia de que Dios nos ha visitado en persona. Sufrió, murió y resucitó de entre los muertos. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias: que vino Dios a este mundo y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Nos ha visitado en persona, pero Él vivió en la tierra. Él nos enseñó a vivir. Él nos enseñó a hacer las cosas como si Él las pudo hacer siendo humano, yo también puedo hacerlas. Sufrió, murió y resucitó entre los muertos. Qué gran noticia saber que si Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, el día que yo muera, al final de los tiempos, yo resucitaré como Él. Esos son grandes noticias. Y hablando de esto, el apóstol Andrés murió como mártir crucificado, y eso ocurrió en la ciudad de Patras, en Grecia, y ahí tenemos una imagen de cómo se ve la ciudad el día de hoy. Andrés, y nos cuenta la tradición más extendida afirma que Andrés fue crucificado en una cruz. Sí, en una cruz, pero no la cruz como la conocemos habitualmente o como en muchas iglesias se coloca la cruz
de Cristo, sino esta es una cruz en forma de X. O sea que le dan un giro y entonces a este giro de la cruz se le llama la cruz de San Andrés. Y esta forma particular fue porque supuestamente la tradición no está escrito en la Biblia, entonces tenemos que manejarlo con cierta precaución, pero según la tradición dice que a petición del propio Andrés, quien no se consideraba digno de morir en una cruz igual a la de Jesús, por eso es que pidió el giro. Pero recordemos, esto es tradición, no estamos seguros que esto haya sucedido. Y bueno, entonces ahí tenemos la cruz en forma de X. Y entonces ahí está una foto de Andrés crucificado en esta cruz de forma de X. Y para terminar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, se dice que Andrés estuvo atado, no clavado, sino solamente atado a la cruz, lo que prolongó su agonía. Pero mientras estaba en esa agonía, durante ese tiempo, ¿qué creen que hizo? Predicó a los que se acercaban a él. Así que su martirio se sitúa probablemente en el siglo I, bajo el gobierno del procónsul romano Egeas, quien habría ordenado su ejecución por predicar el cristianismo y rechazar el culto a los dioses romanos. ¿Y cómo no? Si ya había visto los milagros del Señor Jesús, si ya había visto él con sus propios ojos, porque él fue un testigo ocular de todo lo que el Señor Jesús hizo, pues ¿cómo no va a rechazar el culto a los dioses romanos que no tienen vida, que no escuchan? Claro que sería una razón para creer en el Señor, pero aquí dice que habría sido ordenado su ejecución por predicar el cristianismo. Así que, si así estuviera, por todos lados andaba Andrés diciendo: hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Mesías. Y al decir eso, está rechazando el culto a los dioses romanos. Y bueno, mis hermanos, pues hemos terminado el estudio del día de hoy. No sé a ustedes qué tal les ha parecido el estudio de Andrés. Y bueno, mis hermanos, aquí la enseñanza es uno por uno. ¿Y qué vamos a decir uno por uno? Hemos hallado al Mesías, que vino Dios en forma de humano, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, sufrió, fue tentado, fue crucificado, pero Él resucitó. Y si Él resucitó, quiere decir que yo también resucitaré si he creído en Cristo. Si yo decido no creer en Cristo, moriré eternamente. Y esta es la única vida que disfrutaré, porque después será el llorar y el crujir de dientes. Pero si he creído en el Señor Jesús, la vida es ahora, es aquí, es ahora y es por la eternidad, y voy a vivir por siempre. Así que ese debería de ser nuestro mensaje a todas las personas que conocemos, y uno por uno. No vamos a ir por millones, por miles, pero Dios nos ha llamado de ir uno por uno. Y yo no sé si a esos unos que yo les he compartido, algún día Dios quiera usar a uno de ellos para ir a esos miles, pero comencemos de uno por uno. Y bueno, mis hermanos, pues por hoy hemos terminado el discípulo Andrés. ¿Y qué creen? La próxima semana estrenaremos un nuevo apóstol. Ya saben de quién se trata. Así que por favor no se despeguen de las transmisiones de nuestra programación de Armonía Cristiana Pachuca para que puedan ustedes seguir aprendiendo de todo esto que estamos viendo sobre los 12 apóstoles. Bueno, pues vamos a hacer una oración y pasaremos al tiempo de la alabanza. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque
podemos nosotros entender, comprender que todos hemos llamado para ser Andrés, que todos hemos sido llamados para comunicar el mensaje uno por uno. Señor, y aún como lo estuvo Andrés en el momento de su muerte, que también nosotros podamos todos los días compartir de tu palabra a todas las personas. Sabemos que muchas ocasiones no tenemos las palabras necesarias, no sabemos cómo empezar, cómo abordar la situación o darle respuesta a algunas cosas. Pero Señor, pedimos de tu ayuda, de tu dirección y sabemos que tu Espíritu Santo nos dirá qué es lo que tenemos que decir y cómo es que lo tenemos que decir. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque hemos podido analizar la vida del apóstol Andrés y que Señor sigamos aprendiendo de tu palabra en todo lo que resta de la semana y que Señor tú nos permitas que el día domingo sigamos aprendiendo más de ti y de tu palabra. Señor, muchas gracias te damos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuídense mucho mis hermanos y vamos a pasar a este tiempo de la alabanza. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Bye bye.